para hablar de cómo está cambiando, cuáles son las reglas que están cambiando en el mercado eléctrico regulado por UTE. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fernanda Cardona, directora de este organismo por la oposición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto. Buen día, muchas gracias. Bueno, está movida lo que es el directorio de UTE con respecto a esta medida que fue propuesta, un decreto del Ministerio de Industria que cambia las reglas de juego en el mercado eléctrico, que permite a los grandes consumidores, digamos, contratar potencias entre ellos sin pasar por UTE o pasando por UTE, digamos. ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son las reglas que cambiaron? Las reglas que cambiaron es que se flexibilizó al máximo las condiciones que se le pide a un gran consumidor y a cualquier generador privado para contratar entre ellos. Hasta este momento teníamos una normativa que la ley es la 16.832, que es del 97, es decir, tiene más de 20 y pico de años, y los decretos reglamentarios eran del 2002. Es una normativa que en su momento fue discutida, fue plebiscitada, se perdió, quedó vigente, pero lo cierto es que el cambio de la matriz después del acuerdo multipartidario en el 2010 se hizo con otra normativa vigente y se habilitó esa posibilidad a través de otras leyes, para no reabrir esa discusión que había sido de alguna manera bastante complicada en lo que fue todo el proceso. Lo cierto es que ese mercado que se intentó copiar de Argentina en aquel momento era un mercado imposible de aplicar en Uruguay, porque los actores no existían, porque el mercado en su tamaño no es el mismo. Y bueno, y a partir de esta normativa, que si bien existía, era inaplicable en Uruguay, y además la inversión la hizo la UTE como inversión pública para el cambio de la matriz, bueno, ahora en este mercado, como decimos nosotros, ficticio, igual se aplica la mayor flexibilidad. Es decir, aún habiendo aplicado esto que nunca se aplicó en Uruguay, siempre se pedía que cualquier consumidor, gran consumidor, tuviera y el generador tuvieran por lo menos asegurado el 50% de la potencia firme. Es decir, de lo que consumía el gran consumidor, el 50% debería haber sido abastecido de manera firme. Y firme hasta hace muchos años. Cuando decide potencia firme, ¿qué es para la gente que nos está escuchando? Claro, Potencia firme es tener la posibilidad de utilizar la energía en el instante. Es decir, ¿qué fuente te habilita a vos a poder tener la energía en el instante? Bueno, generalmente son motores, ¿no? O sería a combustible o sería gas, es decir, eso lo tiene la UTE en su infraestructura. Y además, cuando UTE hace el cambio de la matriz, hace un pool de formas de generar. La solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica que ya tenía el Uruguay, y con eso se genera todo un mercado que es robusto porque todas las fuentes se complementan entre sí. Y esto fue lo que aseguró que no solo que el mercado esté robustecido, que tengamos, como nos pasó ahora con la crisis hídrica que teníamos, no se vio del mismo modo con el tema energético porque estamos con un pool de generaciones que de alguna manera se complementan unas a otras. Y esa realidad permitió bajar el precio spot, que es el precio promedio de cuando no hay contratos entre grandes consumidores y generadores, se va a lo que se llama el mercado eléctrico y se compra la fuente más barata en ese momento. Si entiendo bien, entonces ahora los privados pueden contratar entre ellos a quien genere, no sé, fuente eólica o solar sin pasar por UTE. Sin pasar por UTE y reconociéndoles una realidad que físicamente no es real. Y esta es la parte que yo discuto y de alguna manera discrepo con el ministro, con el Poder Ejecutivo. Es como reconocer, como decís, Pilar, para que la gente entienda, es como decir que el sol va a estar de noche. Es decir, las energías renovables se complementan y tienen una potencia a lo largo de un tiempo, de una medición, y en realidad complementadas entre sí. Por sí solas no podemos decir que cuando yo vaya a usar viento va a estar o cuando yo vaya a usar sol está. Entonces las producciones, como nos pasó, ahora hay contratos que ya quedaron libres en estos primeros meses que hemos discutido con el Ejecutivo, hace más de un año que tenemos esta discusión, como Coca-Cola con Ventus en Salto. Bueno, cuando Coca-Cola, que produce de noche, le va a comprar sol a Ventus y seguramente de noche no lo tenga, ¿quién va a hacer el respaldo de esos generadores? La UTE. ¿UTE tiene la obligación de ser el respaldo de ese negocio? Y además, ese es un punto muy importante, que UTE tiene la obligación legal de darle servicio, cosa que no pasa con los privados. ¿Cobrando cuánto? Cobrando los costos que hasta ahora venimos teniendo, el pliego tarifario que venimos teniendo, que obviamente incluyen esta inversión pública, es decir, pero en realidad cuando uno ve las tarifas de los grandes consumidores, es la más rentable si comparamos con los residenciales y con las casas de todos nosotros. Es decir, no es, creo que no es la queja
la de los grandes consumidores, de lo que la tarifa que le cobra la UTE. No es la más cara del pliego tarifario, a eso voy. Es decir, así que la excusa... ¿Y qué ganan? Bueno, ahí está el tema. Lo que ganan es que está toda la inversión hecha, ¿no? Esto es parecido a lo que pasó con Antel con la fibra. Después que tendiste toda la fibra y que la empresa pública, en este caso UTE, hizo toda la inversión en infraestructura, en generación, en redes, ¿no? Porque la energía va a tener que pasar por las redes. Bueno, ahora que está todo el mercado pronto, lo que hacen es no permitir que la UTE es decir, se cobre esa inversión, tenga un repago de esa inversión, y los privados entran en este juego con precios más baratos, con precios promedio, y además garantizándoles lo que te decía, una potencia firme que no tienen. Claro. Es decir, es una ficción reconocerles que cualquier privado con cualquier generación siempre va a tener el respaldo por sí mismo para el gran consumidor que contrate. Ahora, me imagino que la gente que se está preguntando, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Es decir, ¿se supone que puede haber incremento de tarifas? ¿De qué modo? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que vuelca UTE a rentas generales? ¿Cuáles serían las consecuencias? Es así. Acá creo que hay una gran contradicción también de los argumentos que ha dado sobre todo el Ejecutivo la semana pasada, ¿no? Yo escuchaba al ministro Paganini decir que no van a subir las tarifas. Bueno, el tema es que explique, yo lo que me pregunto es, ¿cómo va a ser la UTE para seguir asumiendo los costos que ya asumió en esta inversión pública, que ahora está beneficiando a los privados, para seguir dando el servicio a la gente, seguir dando a rentas generales, a partir de lo que las transferencias que hace por sus ganancias y que han sido nunca menores de 120, 150 millones de dólares, llegamos a 220 en este gobierno, y además tributación que paga la UTE como empresa pública y no recibe ninguna exoneración como si los privados. Acá yo creo que se está hablando de un mercado que supuestamente, a las palabras del ministro, es un mercado que realmente ahora va a ser con competición, y en realidad es una competencia desleal porque UTE no tiene las mismas condiciones que los privados. UTE paga impuestos, UTE da plata a rentas generales, da el servicio y está obligada, es la única obligada en todo el país a dar servicio a las MIPYMES, a los pequeños comercios, a nuestras casas, al sector productivo, y al mismo tiempo va a tener que compartir toda esta infraestructura y todo lo que ha invertido sin tener un reembolso a su favor. Entonces, la pregunta yo se la haría al revés, es decir, ¿cómo va a ser el Poder Ejecutivo para que todo esto se cumpla sin subir las tarifas? ¿Hay alguna estimación de cuánto pueden llegar a incrementarse las tarifas y cuánto puede dejar de volcar UTE a rentas generales? Y mira, se están manejando escenarios importantes en pérdida de facturación y porcentajes no menores a 10% en las tarifas, de incremento en las tarifas. Todo esto va a tener que ver y va a estar condicionado a cómo se vaya desarrollando el mercado, qué contratos vayan de alguna manera definiéndose entre los grandes consumidores y los generadores que puedan venir. Pero lo cierto es que yo creo que aquí hay un tema conceptual, ¿no? Cómo el Poder Ejecutivo, como gobierno, resuelve para el lado de la UTE todas las obligaciones, y eso es consecuencia a la gente, y cómo se da vuelta y en su mismo rol de gobierno da todas las exoneraciones a los privados. Porque acordémonos que además, cuando vienen a generar y les dicen ahora, bueno, vengan y generen, también le dan exoneraciones tributarias a partir del MEF, a partir de la COMAC. Es decir, el privado sí tiene todas esas posibilidades que no tiene la UTE. Entonces lo que decimos es que mucha lectura que he escuchado del ministro Paganini, yo la veo absolutamente contraria a lo que él dice. En realidad la UTE no tiene más flexibilidad que un privado, ni es más grande que un privado. Acá hay grandes consumidores, que estamos hablando de importantes empresas que facturan muchísimo por año. Entonces yo no sé ahí cómo hace el paralelismo el Ministerio de Industria en este caso, cuando además para esta decisión yo no he visto un solo informe con números. Es decir, el Ministerio de Industria no le ha dado a la UTE los números de por qué entiende de cómo va a repagar o cómo le va a reembolsar. Y ha tomado decisiones hace poquito. Esto no se resolvió en UTE. Esto se resolvió en el Ministerio de Industria. ¿Y qué pasa en UTE? Porque, bueno, recién veíamos a los trabajadores que están en contra o en la misma línea de lo que tú estás planteando, pero también estuve leyendo declaraciones del representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE, Pez Bosch, diciendo que, bueno, que esto afecta, significa el 20% de la facturación de la empresa, estos grandes clientes, y que además es una privatización, lo dijo
claramente. ¿Pueden llegar a presentar algo dentro del directorio? ¿Se han movido? Bueno, ¿Están en la misma línea el sí, director de yo Cabildo creo que Abierto y en tú? la línea argumental creo que estamos de acuerdo. A mí lo que igual siempre me llama la atención es, este tema yo lo planteé el viernes anterior, es decir, hace más de una semana, y el director Pesbos estaba de acuerdo como representante de Cabildo Abierto y no votó, es decir, no votó el que la UTE como ente autónomo, como empresa pública, recurra, impugne este decreto. Y para poder hacer una sesión extraordinaria, un directorio extraordinario, se requiere la voluntad de por lo menos 2 directores. Quiere decir que yo le he trasladado esta preocupación y con el director podríamos habernos juntado para por lo menos tratar de tener otra extraordinaria y tratar de discutirlo, y no lo ha hecho. Entonces, lo que nos pasa es que en la vía de los hechos se nos termina el plazo, se terminaba el plazo para poder impugnar, y entonces fue que, como representante del Frente Amplio, ya presenté el recurso en Presidencia de la República el viernes pasado, porque no tenemos los tiempos para poder tomar estas decisiones institucionales. Ya se nos pasaron más de una semana en este tema y tenemos 10 días corridos para poder impugnar. ¿Y Entonces, qué curso queda? ¿Qué curso va a tomar esa impugnación? bueno, ahora el recurso es de revocación. Acá el Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, que fue quien firmó el decreto, tendrá que resolver el recurso de revocación y dependiendo de lo que se diga, se abrirá oportunamente la posibilidad de una demanda en el Tribunal de Contencioso Administrativo, y ahí es donde también daremos las argumentaciones y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Para ti es un efecto, digo, una iniciativa privatizadora. Sin duda, ¿Y a y qué se debe? solapada, porque es mucho más difícil. Imagínate que para que se entienda, cuando discutíamos en los 90, porque esta ley es hija de esa realidad, cuando se le preguntó a la ciudadanía en Uruguay si privatización sí, privatización no, la gente votó que no quería privatizar las empresas públicas. Esta privatización es mucho más solapada y es más complicada de explicar, porque lo que hace es agarrar una parte del corazón del negocio, que es la generación. Es más complicado que la gente lo visualice de cómo se da, pero en la vía de los hechos se está privatizando, por lo que te decía, se utiliza la inversión pública ahora en beneficio de los privados, y eso va a generar sí o sí que se traslade los costos a la gente. Nos quedan 30 segundos, pero no quería dejar de preguntarte por un tema que fue etapa hace, bueno, ya unas cuantas semanas, que tiene que ver con la compra del dron, que en su momento se había dicho, bueno, que era algo muy importante, hasta para ver cómo estaba el funcionamiento de todo lo que son las redes de UTE y demás. Se suspendió la licitación por el tema de casos Se rescindió el contrato. Se rescindió el contrato, bien, que además no llegó el dron, nunca llegó el dron. Nunca llegó. Un dron muy caro, ¿no? ¿En qué está? ¿Se va a abrir una nueva licitación? ¿Era una inversión que era necesaria? Bueno, hasta ahora yo creo que la innovación y el desarrollo en cualquiera de las empresas públicas absolutamente es necesario, y es lo que se está notando en UTE que nos está dando. No tenemos, cada vez bajamos más en lo que son el presupuesto en I+D. Pero el oficialismo no ha tenido un plan B a esto. No ha presentado nada. Nosotros sí hemos hecho una propuesta de la compra de un dron. Estamos tratando de hacer un proyecto de la compra de un dron que tiene que ver con no solo el estudio de la red, sino también la reparación en la red, y estamos haciendo próximamente la presentación. No hemos tenido eco en el oficialismo de UTE, pero lo cierto es que el tema de este cierre yo creo que va a tener igual su connotación, porque nosotros dejamos la denuncia hecha en la JUTEP por cómo se dio el manejo del procedimiento, por lo que surge de los informes. Lunacar, que fue la adjudicataria, que es la empresa Vertical, digamos, en Uruguay, la subsidiaria de Vertical, hizo un recurso, recurrió el acto administrativo de rescisión del contrato, y además tengo entendido, por lo que averigüé, que la justicia además sigue trabajando en el tema de lo que fueron las denuncias de los chats y de todo lo que viene surgiendo por las compras de Lunacar, incluida la de UTE. Así que más allá de que en UTE se logró por parte de lo que fue el trabajo del despacho del Frente Amplio, eso me parece que hay que decirlo, porque lo seguimos 9 meses el tema y hicimos en esa cantidad de tiempo varias propuestas. Bueno, a los efectos de lo que es la parte judicial o de algún tipo de reproche ético de la función pública, creo que no terminó este tema. Fernanda Cardona, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.